Somos historia. Escuela. Somos héroes. Somos audaces, apasionados. Estadios. Somos goles, únicos. Somos una máquina. Tácticos, compañeros, aguerridos, valientes, matadores, campeones. Somos futboleros. El descenso en Argentina es una humillación que duele más que cualquier otra. Y cuando se trata de un equipo con historia, el oprobio es aún más grande. Nuestro club, que alguna vez fue un auto de lujo, ahora tiene un bollo que no saca ningún chapista y eso molesta, escandaliza, nos lleva a buscar responsables. Pero, en definitiva, nos condena. Muchos equipos han pasado alguna vez por este calvario. San Lorenzo, Racing, River, Independiente, entre tantos otros. Todos, eventualmente, volvieron a primera. Sin embargo, hubo un caso como ningún otro en la historia del fútbol argentino. Estamos hablando de Rosario Central en la temporada de 1986-1987. Probablemente el caso de redención más espectacular que hayamos visto en nuestras canchas. Pero ¿qué fue lo que pasó en aquellos campeonatos? ¿Cuáles fueron los elementos que llevaron a este equipo de Rosario a transformarse en una leyenda de la historia de nuestro fútbol y a quedar grabado en la retina de millones de hinchas? Rosario Central, en el arco Lanari, 2, Cafaro Russo, 3, Pedernera, 4, Díaz, 5, Cornaglia, 6, Pausa, 7... Corría el año 1984 y Rosario Central había descendido a la segunda categoría de nuestro fútbol por tercera vez en su historia. Esto se dio por la flamante instauración del sistema de promedios. De esta manera, la Academia Rosarina estaba condenada a jugar otra vez en la segunda división. Hacia fines de 1985, las dos academias, tanto la de Avellaneda como la de Rosario, recuperan el lugar que nunca deberían haber perdido, la primera división del fútbol argentino. Sin embargo, los equipos ascendidos a fines de 1985, por una reestructuración de calendario, debieron esperar hasta mediados de 1986 a que comenzara el próximo torneo de Primera División. Durante esta espera, tanto los jugadores de Rosario Central como los de Racing, el otro ascendido, debieron jugar temporalmente en otros clubes. Un caso emblemático fue el del enorme Negro Palma. ¿Qué pasa conmigo? Maestro, ¿Cómo estás? ¿cómo va? Bien, bien. Negro, está claro que esta es tu casa, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque yo prácticamente empecé a los 10 años en el club y vi toda la historia de Central prácticamente. Venía acá a los entrenamientos de Central y ya siempre me gustaba, ¿no? Entonces empecé a aparecer, a los 10 años empecé a jugar en el BAVI y lógicamente, ¿cómo no voy a recordar todo esto? Negro, sos una especie de gran historiador de Central dentro de la cancha porque estuviste en grandes momentos y en otros desagradables. ¿Qué fue descender en 1984 para un club tan grande como Central? Nosotros veníamos de salir campeón en el 80, se vendieron muchos jugadores ahí. Entonces quedábamos prácticamente los más chicos y costó todo eso, nos costó el descenso, pero yo creo que después vino Pedro, armó un buen equipo para lo que era la B, que era muy fuerte, y ascendimos, costó mucho. Había equipos muy grandes en la B. ¿Cómo hace un jugador de tu técnica, porque vos eras un jugador de la A, para, en ese contexto, poder jugar de la mejor manera en la B? A ver, uno para jugar al fútbol no tiene que tener miedo. Yo venía del barrio, del hueco, de
de haber jugado torneos libres, haber jugado con gente que verdaderamente te pegaban a veces para ganarte. Y sí, estaba preparado. Se formó un equipo muy importante. Salimos campeones por 12, 14 puntos, como 5 o 6 fechas antes. Era muy buen equipo ese de Pedro, ¿no? Por la descripción clara que haces y por lo que uno sabe que pasó en ese tiempo, lo primero que viene a la cabeza es una gran personalidad, porque descender es un masazo, sobre todo cuando es un grande como Central. Y ascender al año ya está hablando de un equipo que podía recuperarse rápidamente. Era difícil, sobre todo, como te dije, en la B. Todos pensábamos en positivo, todos pensábamos lo mismo. Simplemente superamos todo eso, pero para superar todo eso uno tiene que estar preparado psicológicamente para no decaer, ¿no? Porque jugar acá era hermoso, pero a veces iba a una cancha donde entraban 3.000, 4.000 personas. Entonces había que jugar y ganar en cualquier lado. Llega el viejo Sof, Central ya en Primera A de nuevo, el lugar donde debía estar, y tengo muchas ganas de saber realmente mucho sobre todo eso que pasó después. Si querés saber más del 87, ahí te vas a enterar. Maestro, gracias. Se acaba el partido, va a pedir la pelota, señoras, señores. Centrales de Primera, vuelve al fútbol grande Rosario Central. Y aplaude y te saluda jubilosa la hinchada deportiva que te admira, campeón de 100 jornadas victoriosa, valiente triunfador que orgullo inspira. ¿Te acordás lo que fue el ascenso del 85? ¿Cómo olvidarme? De los 42 partidos, ganamos 25 Y empatamos 10. y perdimos 7. Sube el volumen. Central vuelve a Primera, Varecho. Ahora, el desafío que tenía la Academia Rosarina era hacer un buen papel en el torneo en la máxima categoría. Pero prácticamente nadie imaginaba que el papel que iba a hacer en ese campeonato le iba a agregar una cuota más de gloria a sus vitrinas. Al equipo que había logrado el ascenso en 1985 se sumaron algunos refuerzos para que el conjunto fuera todavía mejor. Lanari en el arco, Bausa en la defensa, la pegada del Pato Gasparini, la habilidad y la velocidad del Pichi Escudero. Central se preparaba para la temporada 86-87. Para entender el contexto en el que Rosario Central se encontraba en ese torneo, hay que recordar contra qué equipos competía. Estaba el Independiente de Pastoriza con el Bocha, Justi, Marangoni y los goles de Percudani. Aparecía Racing, recién ascendido y buscando revancha. ¿Qué decir del ciclón de José Luis Félix Chilaver en el arco y el oportunismo de Walter Perazo? Ni hablar del River multicampeón del Bambino Veira, que quería repetir toda la gloria lograda con jugadores de la talla de Pumpido, Ruggeri, Gallego, Alzamendi y hasta la aparición fulgurante del muy joven Claudio Canigia. Acordate del café. Para, maestro, yo le llevo el café. Disculpame, pero siempre quise hacer esto. Permiso, ¿eh? Querido, lo trajo usted. Muy bien, qué honor. No será el café del Cairo, pero yo en esta mesa veo 2 galanes. Gerardo, ¿cómo es para un adolescente allá, en el tiempo, que ya había elegido a Rosario Central y Central estaba en la B? Mi experiencia personal fue preciosa porque, en primer lugar, mi viejo no me llevaba a la cancha de chico. Fui 2 o 3 veces, entré aquí, pero mi viejo es muy amargo para el fútbol. Entonces, en ese marco, empiezo a ir a la cancha por mí mismo. Empiezo a ir regularmente con Central en la B. Época de cargada constante y sonante el secundario. Yo entiendo que es así, pero nosotros éramos muchos de Central, en el curso y en el colegio. Después vino Bielsa, se puso un poquito más repartida la cosa. Honestamente, como adolescente no la pasabas mal, aún estando en la B. Aparte nos iba bien, íbamos subiendo, teníamos mística. Y entonces a mí ser de Central realmente me protegía. Es una edad, los 16, 17 años, donde los gustos se transforman en héroes. En ese escenario tuyo, Sí. ¿qué era el Negro Palma? ¿Qué era el Palmita viejo era Sof? todo, porque ver a Palma en una cancha, para un tipo como yo que no puede hacer 3 jueguitos seguidos,
Era muy impresionante, porque te genera esta cosa que te generan otros grandes. Tenés 20 jugadas que te dejó con la boca abierta, no las va a repetir nadie. Para mí fue un deslumbramiento muy grande. ¿Qué es Central? Va a sonar exagerado, pero yo creo que es la patria. Yo soy de Central como con sentido de patria, ¿entendés? Es decir, su historia es una historia de la cual me siento parte, me amargo por sus momentos tristes, extraño si estoy lejos, me genera emoción, me genera alegría y sobre todo me genera identidad, pero muy parecida a la patria. Es decir, a mí yo canto la marcha. Rosario Central, forjador de campeones, Rosario Central. ¿Escuchaste la otra marcha vos? Porque yo creo que la marcha habla un poco también de las características de cada equipo. Mientras yo me voy a mi mesa, Sí, ¿puedo escucharte cantar? la de Central. La que quieras. Sí. Gracias, La Gerardo. otra no me la sé mucho, ¿viste? Muchas gracias. Creo que es por eso. Ay, no me acuerdo bien cómo era. Central fue hogar de muchos jugadores y técnicos que impregnaron su impronta al fútbol argentino. Uno de ellos fue, sin dudas, Don Ángel Tulio Zoff. Fue una de esas figuras que retratan en banderas, uno de esos pocos que calan tan profundo en el alma del hincha que se terminan convirtiendo en íconos de un club. Su lugar en el Olimpo de los Grandes quedó asegurado con aquella gloriosa campaña de 1986-1987. Central había conseguido lo que ningún otro equipo en la historia del fútbol argentino: salir campeón inmediatamente después de haber ascendido. Tocó por Urruti, está habilitado. Sigue Escudero, el centro, Troqueta, tira, gol. ¿Seguís acá, negro? Sí, todavía estaba recordando un poco los goles del 87. Toma, es tuya. Muchas gracias. Qué bueno que lo recuerdes, negro. Todo, que es mío, y los goles. Son muchos, son 20. Goleador, ¿no? Sí, ese año sí, salí goleador por uno, le gané a Jorge, a Comas. Vos sabés que nombrás, por ejemplo, a Jorge Comas, y una de las particularidades de ese torneo que ganaron es la cantidad de grandes jugadores que había en distintos equipos. ¿Por qué salió campeón Central si había venido de la B? Teníamos un buen grupo y teníamos en claro lo que queríamos. Después se sumaron tipos que fueron importantes también, ahí como Lanari, como el Patón, el Pichi Escudero. Y después teníamos en el banco al más grande de la historia Central, a Don Ángel. Yo creo que se formó un equipo muy bueno. Uno observa históricamente la figura de Don Ángel Tulio Zoff y lo que significa para Central, e imagina un tipo, un sabio. ¿Cómo era una charla técnica? No era tan larga la charla. Por ejemplo, él los sábados a veces nunca nadie hace fútbol. A él el viernes no le gustaba algo en la práctica, el sábado a la mañana hacíamos fútbol. Entonces, viste, él se quedaba tranquilo, veía que estábamos bien, listo, ya estaba. Pero era muy sencillo. En cuanto a las charlas, él pensaba siempre en el arco de enfrente, no pensaba en el nuestro. Sí, teníamos buenos defensores, armaba todo, no era tonto. Pero él pensaba más allá, cómo llegábamos allá. Ahora vos decís, jugábamos con soltura, sin presión. ¿Y si atrás venía Newell's? No, ¿era especial tenerlos atrás? ¿No presionaba eso? Estaba bueno. Claro que sí, pero también estaba Boca, estaban los otros equipos que estaban ahí todos independientes. El Boca del Flaco Menotti. Claro, nosotros con ese campeonato en el 87 perdimos 4-1 con Boca. Que Don Ángel después fuimos al vestuario y dijo, hoy demostraron que pueden ser los campeones de este torneo. Y bueno, fíjate que no le erró, salimos campeones. Última fecha con Temperley en aquel campeonato del 87. Le alcanzaba con el empate a Rosario Central. Hay un penal y lo patea el negro Palma. ¿Se piensa algo particular antes de patear un penal en esa instancia? Y encima yo juego en Colón 6 meses con Puente Dura, compañero mío. Y te lo encontraste y me lo encuentro ahí de frente para y Temperley. en un penal que era decisivo para el campeonato nuestro. O sea, uno la responsabilidad la tiene que asumir uno y la asumí y por suerte pude convertir el gol y fue muy lindo. Negro, muchísimas gracias por invitarnos a tu casa. Está linda, ¿eh? Está bueno, está lindo. La tarde se viste de nuevo de fiesta. La cancha está llena, hoy juega Se pega Central. chapado Puente Dura. Suena el silbato. Que tantos domingos Toma carrera Palma. Tira ya. ¡Gol! Igual que ¡Gol! otras tardes, Rosario Central. lejana, Florida. Palma a la derecha de Puente Dura.
el cuadro querido. Central ascendió en el año 1985, de la mano de Pedro Marcheta. El equipo había sido una aplanadora. 5 fechas antes de finalizado el torneo, ya se había asegurado el primer puesto. Tras la victoria en la B, uno de los personajes más emblemáticos de la historia de Rosario Central, don Ángel Tulio Zoff, que ya había sido jugador y técnico en el club, asumió nuevamente la dirección técnica del equipo. En aquel campeonato de 1986-87, el negro Palma fue el goleador con 20 goles. Y gracias al penal convertido en el último partido frente a Temperley, los canallas festejaron al grito de campeón. Diego, la pelota. ¿Otra vez? Te veo en todas partes a vos. ¿Qué haces acá? Lo mismo digo, jovencito, ¿eh? Yo tampoco me lo explico. Lo cierto es que vine a recorrer la ciudad porque la verdad, estoy hablando de aquel equipazo Rosario Central 86-87. Newell's también tenía un equipazo. Tenés razón, ¿eh? El Galgo de Soto era un infierno, el Chocho Liop que manejaba ahí todo, corrías, ¿eh? Newell's peleó ese campeonato hasta la última fecha y quedó a 1 punto. 2 rivales históricos peleando cabeza a cabeza por el campeonato. ¿Dónde viste eso? Para colmo, en esa época te daban 2 puntos por partido ganado, no 3 como ahora. Es verdad, pero igual Central llegó a la última fecha con 2 puntos de ventaja. Claro, entonces dependía de sí mismo. Con un empate no le importaba cómo saliera Newell's. O Independiente. ¿Te gustó el campeonato? Espectacular. Dame la pelota. Rosario Central es el puntero del certamen nacional. Ataca otra vez el equipo. Este campeonato de 1986-1987 fue el último que obtuvo Rosario Central en Primera División. Pero además, el último que vio el enorme negro Olmedo, fanático canalla. Es difícil venir a Rosario y no acordarse de él. El negro Olmedo está bien arriba en la tabla de los que más alegría nos dieron a los argentinos. Pero su alegría, la alegría del tipo que tantas veces nos había hecho felices con su talento iluminado, fue mucha aquel 2 de mayo de 1987, cuando su amado Rosario Central se metía una vez más en el corazón de todo un pueblo. En este momento, si usted me permite, Álvarez. ¿Qué tal, cómo me ve? Muy bien. ¿Qué tal, muy campeones? Bien. Muy bien. ¿Me ve bien? Lo felicito. No sabía que era canalla usted. Ah, soy canalla, sí, señor. Bueno, ¿qué le parece? Hemos ganado la B el año pasado, este año ganamos el Nacional. ¿Qué tal? Esto se dio el primer equipo en el país que logra esta hazaña. Bueno, verdaderamente lo felicito. Me parece muy No bien. solamente estoy contento por Central. Que ahora es un egoísta usted. No, perdóneme, Eso... quiero recordar también otros gomías. Aparte, segundo, primero y segundo. Más no podemos hacer, nos falta... Querido, ¿cómo estás? ¿Bien? Julián, hay cosas en el fútbol, tomando una cronología, que antes pasaban y ahora no. Ahora, lo que pasó una sola vez es que un equipo ascendiera e inmediatamente fuera campeón. Siendo tan excepcional, debe haber una explicación. Tenía, aparte de muy buenos jugadores, muy buen técnico, tenía un dirigente muy hábil Central, que era el escribano Víctor Vesco, que fue el dirigente que obtuvo todos los campeonatos que tiene Central en la actualidad. Algunas cosas están bastante claras. Sí. Vos al hincha de Rosario Central le nombrás a Ángel Tulio Zoff, automáticamente se le llenan los ojos de lágrimas. Sí. Al futbolista también, como periodista, ¿cómo era la relación con ese tipo, con ese entrenador? A mí me emociona hablar del viejo, sí. Y me emociona porque es un tipo noble. Vos llegabas a la práctica y don Ángel sabe que no llegábamos, en esa época era todo muy casero. Entonces iba a decir, mire, Palmita, los pibes vinieron, están laburando. Vaya, haga la nota, yo le espero para la práctica. Cosa que hoy sería visto como una locura, que cómo vas a salir de la práctica. Y el viejo es el técnico más ganador de Rosario Central. Lo dirigió 9 veces, algo lo quería Central, ¿no? Sí. Una vez le preguntaba a don Ángel por qué no le hacía juicio a Central, porque le debían mucha plata. Entonces dice, mire, pibe, yo si le hago juicio, no le hago juicio a Vesco, que es el que me debe la plata. Le hago juicio a Central. Y yo a Central no le puedo hacer juicio. Esa nobleza del tipo hace que el hincha de Central lo tenga en lo más alto de los ídolos de Rosario Central, con Aldo Poy, con el Negro Palma, con Mario Alberto Kempes. Yo una vez le pregunté al Negro Fontana Rosa
negro, definime a Don Ángel. Dijo, la respuesta está en su nombre. Y es verdad, es un ángel. Hablando de ángeles y de nombres y de la ciudad de Rosario, y por qué no de Central. El negro Olmedo, muy identificado con Central, pero también con Rosario. Sí. ¿Hay un tironeo ahí? ¿Es de Rosario o es de Central? Es de Rosario. Yo creo que los artistas son de Rosario. Va más allá de los colores, independientemente de que el negro, cuando sale campeón Central, hace la broma, se saca y se pone... Saca una especie de pañuelo de Newell's también y salieron segundos, qué meritorio, ¿no? Exactamente, pero la broma bien entendida. ¿Qué equipazo tenía Newell's en ese torneo? Aparte, la gente tiene que entender que era maravilloso en ese momento la ciudad de Rosario. Me acuerdo que Juvenal la describió como la capital del fútbol argentino, y es una realidad. Y mirá cómo será que Central sale campeón, y Maradona, como Napoli sale campeón, lo invita a jugar un partido en el San Paolo, y Central termina ganando con gol de Balvis de cabeza. Sirve el dato, Julián. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto. Voy a seguir caminando. Rosario Central es un equipo popular, es un equipo bien de barrio, de la clase baja, digamos. Pero me acuerdo de Rosario Central de aquel tiempo. Lo vi por primera vez jugar en River Plate. Los de Rosario Central caminaban, sin ningún apuro. Es decir, muy diferente a los porteños que corrían como locos. Eran jugadores, verdaderos jugadores, que jugaban de taquito y venían caminando todo el campo. Era una especie de arte futbolístico. Por eso me entusiasmó siempre ir a verlo a Rosario Central. En cambio, los de River jugaban como si fuera solamente un deporte. Y de ahí ya decidí ser hincha de Rosario Central. ¿Me das la pelota? Pues la pelota te la doy para que me das un gol. Un gol para Rosario Central. Aquella tarde, y en la cancha de Temperley, Rosario Central igualó 1-1 frente al local, con un gol de penal del negro Palma. A partir de ese momento, le alcanzó para dar la vuelta olímpica y crear un hito en la historia del fútbol argentino, ya que nunca un equipo que había ascendido pudo ser campeón al campeonato siguiente. Nunca había sucedido, nunca más sucedió. Uy, lo que me tiró. Mal. Tordo querido, se te rompió el Fórmula 1. No, me tiró, no, por favor, necesito verte. Voy para allá. Al toque estoy, ¿eh? Sí, me tomo el pie. Quizá el momento más emotivo del partido. Es Maradona y es Lanari quien ataja. En dos tiempos. Luego de aquel campeonato que coronó a Rosario Central, se organizó en Italia un partido que se denominó Duelo de Campeones. Central, campeón de la Argentina, contra quien había ganado el campeonato en Italia, el Napoli de Diego Armando Maradona. De la sala Diego. A mí. Doctor, si es algo malo, dígamelo despacio, pero no quiero dejar el deporte de alto rendimiento. Pero dígame una cosa, ¿hace mucho que viene caminando tanto usted? Sí, esta ya es la segunda temporada de sensacional éxito. Alejandro Lanari. Sí. ¡Qué casualidad! ¿Qué tiene Central que no tiene, a tu juicio, ningún otro club o ningún otro equipo en Argentina? Tiene una pasión distinta. La gente nace con este sentimiento y no se diluye porque está cercado en el territorio rosarino, ¿sí? Entonces, Newell's Central es una situación especial, distinta a todo el resto. Cuando se da el campeonato, hay una frutilla del postre que quizás no tantos conocen, sí muchos hinchas de Central, pero es un partido al que se mencionó como duelo de campeones
que enfrentaba al campeón de la Argentina contra el campeón de Italia. El tema es que el campeón de Italia era el Napoli y que el 10 del Napoli era Diego Maradona. Estamos hablando del 87, lo más parecido a jugar contra Dios. Sí, el mejor momento de Diego con una ciudad donde había estampitas y en las puertas de las casas pegada la foto de Diego. Y en ese momento un equipo que acababa de salir campeón y nosotros que fuimos a jugar allá medio como que a ver qué pasaba, ¿no? Contra el equipo del mundo, ¿no? Llegaron a Sao Paulo y ganaban 1-0 con gol de Balvis, ¿no? Sí, y de repente faltando 2 o 3 minutos ya terminando el partido, un penal muy sugestivo de que el partido había que empatarlo y patea Diego. ¿Se puede en una disputa psicológica tratar de leer a Diego Armando Maradona? ¿O decís intuición pura? No, trata de pescar algo que te dé un indicio para ver si él miró cuando puso la pelota a un palo, si miró para arriba, si te miró a vos. Tratás de pescar un detalle. Entonces, después vas a tener que resolver en ese instante donde el jugador bajó la vista para mirar la pelota, que es un instante, es una fracción de segundo. Si tenés un indicio, por ahí podés arriesgar un poquito más, ¿no? Llegó a la pelota y abrió el pie. Y me dio la impresión que podía tirarla a la derecha. Y yo me tiré para ahí. Sí, efectivamente. Me pareció leer que iba a venir a tocar la pelota y no le iba a cruzar fuerte. Y bueno, para ahí fue. Te tengo que preguntar si no fue una de las sensaciones más fuertes que tuviste en tu carrera. Sí, totalmente. El instante desde que la pelota sale hasta que yo la toco con las manos y veo que viene, ese no me lo olvido más. Y después lo tuve de compañero y lo tuve de técnico incluso. Increíble. Y le decía siempre que le iba a jugar cualquier cosa menos a los penales porque yo me quería ir de esta vida ganándole 1-0. Y así fue, no le jugué nunca más. Acá tiene. ¿Es un medicamento? Esta es la solución para su problema. Son 5 días descansando en Rosario. Bien. Ojalá sea el remedio. Confío, ¿eh? Gracias. Que ande bien. La historia está llena de aquellos que supieron hacer posible lo que parecía inalcanzable. Central es uno de esos. Un equipo que se había ido al descenso, volvía a Primera División y conquistaba el título contra rivales que hoy son recordados como míticos. Si es cierto aquello de que los grandes se hacen más grandes en las malas, el viejo Rosario Central es un claro ejemplo de ello. Fue a la cumbre, en 2 años retornó del descenso y conquistó el campeonato de Primera División.